Apéndice. La mayor parte, el 60.8% del dinero invertido en la vecindad, se gastaba en muebles y ropa. Los muebles sumaban la tercera parte de la inversión y la ropa la cuarta parte. La mayoría de los artículos se compraban nuevos, pero el 34.8% de los muebles y el 12.7% de la ropa se compraba de segunda mano, usados. Como era de esperarse, las familias más pobres compraban la mayoría de los artículos de segunda mano. Si comparamos las tres familias más pobres, en las cuales se incluye a Guadalupe, con las tres más ricas, encontramos una relación inversa. Es decir, las familias más pobres habían comprado el 78% de sus bienes de segunda mano, mientras que las tres más ricas habían comprado el 76% de sus posesiones nuevas. Del valor total de las posesiones, el 87% había sido comprado al contado por las mismas familias. El 10.8% había sido recibido en calidad de regalo y el 2.2% había sido fabricado en casa. Sin embargo, en el caso de Guadalupe, más de la mitad, el 55.1% de lo que poseía, lo había recibido como regalo. El valor de los regalos recibidos sumaba un total de 835 pesos, mientras que el valor de los objetos comprados sumaba 677 pesos. Más del 84% de su ropa, el 59% de sus objetos religiosos, el 34% de sus utensilios y equipo doméstico, el 33% de su ropa de cama y el 30% de sus muebles le habían sido regalados. Guadalupe era la que menos dinero había gastado en toda la vecindad. Ninguna de sus pertenencias había sido hecha en casa. Guadalupe ocupaba uno de los peldaños más bajos en la escala de los poseedores en casi todas las categorías. Era la última en cuanto a cantidad de ropa, la penúltima en cuanto a adornos personales y a ropa de cama, la antepenúltima en cuanto a muebles, la quinta en cuanto a equipo doméstico y objetos decorativos, y la sexta en cuanto a utensilios de cocina. Sin embargo, era la primera en cuanto al número y valor de sus objetos religiosos. Tenía 23 estampas y otros objetos religiosos, con un valor de 440 pesos. De ellos, casi el 60% eran regalos. Casi todas las compras que hacían los inquilinos en tiendas y mercados las hacían a una distancia no mayor de 1,5 kilómetros de la vecindad. De los muebles nuevos, el 63.7% había sido comprado en los mercados públicos locales. Se hacían muchos intercambios o trueques de bienes dentro de la vecindad y entre amigos y parientes del vecindario. Casi el 70% de los muebles usados habían sido adquiridos de esta manera. De los muebles, cuando menos, uno de los siguientes 5 artículos podían encontrarse en todas las viviendas: una cama, un colchón, una mesa, un trastero, una repisa que servía de altar. Estos muebles se consideraban esenciales para un nivel mínimo de vida, aunque la mayoría de los residentes había vivido sin uno de ellos o sin ninguno en el pasado. Las camas y los colchones eran los artículos más caros y equivalían un poco a un símbolo del nivel social, estatus. Ocupaban la mayor parte del espacio de los pequeños cuartos y se usaban para muchos fines, como sillas, mesas de trabajo, área de juego para los niños y para separar la ropa lavada. Los hombres que trabajaban de noche dormían de día, mientras otros miembros de su familia estaban sentados, trabajaban, jugaban o comían del otro lado de la cama. A pesar de su deseabilidad, solo había 23 camas para los 84 habitantes de la vecindad. Muchos seguían durmiendo en petates o en pedazos de cartón colocados sobre el piso. 9 de las familias tenían 2 camas cada una. Generalmente una de las 2 camas era matrimonial y la otra una cama angosta, debido a la falta de espacio. 2 de las familias no tenían colchón para su segunda cama. Dormían sobre periódicos, cubiertos con una cobija de franela con que se disimulaban los resortes. 5 de las familias habían comprado sus camas nuevas y el resto las había comprado de segunda mano, ya sea en el mercado de Tepito o directamente a los antiguos dueños, que eran conocidos suyos. La cama nueva más cara de la vecindad había costado 150 pesos. Las camas usadas variaban de costo de 35 a 100 pesos.
3 de las camas habían sido regalos. Aunque los inquilinos tendían a permanecer mucho tiempo en la vecindad y las camas no se acababan muy pronto, el promedio de tiempo que duraba una cama en una familia era de solo 4 años, 8 meses. Esta movilidad refleja los cambios continuos que ocurrían en las sobrepobladas viviendas: nacimientos, muertes, matrimonios, cambios de inquilinos, enfermedades, alcoholismo y otras crisis familiares, que a menudo requerían la venta, empeño o regalo de los muebles. Los colchones presentaban un problema para muchas de las familias, debido a su mala calidad, el exceso de uso y la falta de protección. Había que sustituirlos con bastante frecuencia. El tiempo promedio durante el cual un colchón permanecía en una familia era de 3 años, 8 meses. Después de este periodo, los colchones estaban generalmente demasiado boludos, manchados, rotos o infestados de piojos o chinches para seguirlo usando, y había que desecharlos, quemarlos o regalarlos a otras familias menos exigentes. Pocos colchones en esta vecindad tenían valor de reventa, aunque en ocasiones se compraban colchones de segunda mano fuera de la vecindad. Se compraban más colchones nuevos que camas nuevas, a precios que variaban entre 35 y 93.75 pesos. 3 de las familias habían comprado camas con tambor de resorte oculto en abonos, a precios inflados que variaban entre 280 y 550 pesos. Al comprador de estas camas no se le exigía enganche, pero los precios casi se duplicaban. Otros muebles indispensables que se encontraban en las 14 viviendas eran 24 mesas, 20 trasteros o roperos y 14 altares. También las sillas eran muebles muy deseables. Una sola vivienda no tenía ninguna silla. Había un total de 52 sillas en las 14 viviendas, con lo cual se reducía todavía más el espacio. A falta de closets, se necesitaban armarios o roperos para guardar la ropa. Todas las viviendas, excepto 2, tenían un ropero de alguna clase. Todas las familias habían tenido radio alguna vez. En el momento en que se hizo este estudio, 3 de las familias habían perdido su radio por haberlo empeñado, por no poder pagar los abonos, o por no poder pagar la compostura. Cuando se hizo este estudio, había 2 televisiones en la vecindad, pero una fue empeñada muy pronto. Una tercera televisión se había perdido de la misma manera algunos años antes, y el mismo hombre, Guillermo Gutiérrez, compró otra a crédito, comprometiéndose a pagarla en abonos de 300 pesos al mes, aunque era muy poco probable que pudiera cumplir con el compromiso. Entre los otros muebles que se podían encontrar en las 14 viviendas, había 3 máquinas de coser, 16 planchas eléctricas, 2 tablas de planchar, 7 relojes, un calefactor eléctrico, una escalera, 12 tijeras, 14 estufas de petróleo y 4 braseros de carbón. Debido a que la mayoría de las viviendas tenían piso de tierra, había 16 escobas, pero ningún trapeador o mechudo. Y debido a que no había agua corriente en las casas, había una gran abundancia de jarros, cubetas y tinas. La mayoría de las familias tenían los utensilios básicos de cocina y de mesa, pero solo había 5 botes de basura, 5 bandejas, 4 saleros, 2 azucareras y 2 ceniceros. Había solamente 3 cepillos de dientes en toda la vecindad. Por otra parte, había 147 imágenes de santos católicos, o sea, un promedio de más de 10 pesos por cuarto. Estas imágenes tenían un valor total de 2.631.50 pesos. La ropa estaba en segundo lugar en cuanto a la inversión total de la vecindad en bienes materiales. Representaba el 27.4% de todas las compras y era el tipo de artículo que más se fabricaba en casa. Generalmente, la familia se gastaba mucho en ropa, tendía a gastar poco en muebles y viceversa. El 80% de toda la ropa se compraba nueva. Las familias de ingreso medio compraban la mayoría de la ropa de segunda mano, y sorprendentemente, eran las familias más acomodadas las que recibían el mayor número de regalos de ropa. Guadalupe e Ignacio, la familia más pobre, eran una excepción, ya que la mayor parte de su ropa les había sido regalada. De las 43 piezas de ropa que poseían, habían comprado solamente una. Las 20 mujeres adultas de la vecindad tenían un total de 75 vestidos, o sea, un promedio de menos de 4 por cabeza. Las niñas de 14 años o menos tenían un promedio de 6 vestidos cada una.
Todas las mujeres tenían un par de zapatos. Algunos de los niños tenían más de un par. En general, las muchachas tenían más ropa que sus madres. Usaban sostenes, pantaletas, fondos, suéteres y abrigos, y era frecuente que sus madres no usaran estas prendas. De los 15 pares de medias que había en la vecindad, la mayor parte pertenecían a muchachas adolescentes. De las 4 personas que tenían pañuelos, 2 eran muchachas y 2 hombres. De los 7 abrigos de mujer, 5 pertenecían a las hijas. Las mujeres de mayor edad usaban rebozo o suéter. La única bolsa de mano que había en la vecindad pertenecía a una joven. La única bata pertenecía a una joven casada. Los hombres todos tenían zapatos. La ropa de cama representaba el 6.8%. Todas las familias tenían una o más sábanas, almohadas, cobijas o colchas. Estas últimas eran artículos relativamente caros, ya que costaban entre 40 y 200 pesos, y en ocasiones las compraban en abonos. De la ropa de cama, alguna había sido hecha en casa, especialmente en el caso de las familias más pobres. De los 70 artículos hechos en casa, 38 eran sábanas de manta, un algodón barato que se puede obtener descosiendo costales de harina. La joyería y los relojes de pulsera representaban el 3.1% del valor total de los artículos comprados. 4 familias, todas pertenecientes al nivel superior de ingresos de la vecindad, poseían 5 relojes de pulsera. Había 6 medallas y un crucifijo de plata, que también pertenecían a las familias de mayor ingreso, y tenían un valor total de 382 pesos. Había 25 anillos distribuidos entre 9 familias, pulseras ni prendedores. Debido a que la joyería se empeña fácilmente, el tiempo promedio durante el cual se retenían estos objetos era de solamente 9.8 meses. 7 de las familias tenían 41 juguetes, incluyendo una bicicleta que se alquilaba. Los juguetes representaban el 3% de todas las compras.